administración de entrada y salida, y lo voy a hacer pues tomando como base el mapa que hice hace un tiempo del tema. Entonces, lo primero que tenemos que saber de administración de entrada y salida es que existen los dispositivos y manejadores de dispositivos. Estos se pueden dividir en dos grandes categorías, que son los controladores por bloque y los controladores por carácter. Empezaremos con los de carácter. Mm, los controladores por carácter eh, manejan la información mediante flujos de caracteres. Esto quiere decir que va llegando un carácter por uno. Entre las características que definen este tipo de controladores es que no permite la operación de búsqueda y no utiliza registros de direcciones, entonces son cosas que se van haciendo al momento. Y pues justamente por eso es que no convendría tener como un registro de búsqueda. No conviene tener una operación de búsqueda que permita andar checando entre las entradas que se van dando. Porque por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que checaron cómo se estuvo moviendo su mouse o qué teclas estuvieron entrando, qué teclas estuvieron presionando? Pues casi nunca. Entre los ejemplos de este tipo de dispositivos están las impresoras de línea, los, es- los terminales, las interfaces de red y los ratones, o sea, el mouse. En la segunda categoría, pues son las de bloque, los dispositivos que manejan información almacenada en bloques de tamaño fijo. Pues entre las características que definen a este tipo está que el tamaño pues, va de entre 128 bytes a 1024 bytes. Son de lectura independiente. ¿A qué se refiere esto? A que puedes, por ejemplo, leer un bloque y no estar leyendo otro. Eh, y cada uno de estos bloques tiene una dirección propia. Entonces puedes encontrar un solo bloque a diferencia de todos los demás. Por ejemplo, digamos, quieres abrir un archivo, pues puedes pedirle a tu máquina que te busque dónde está ese archivo. Entonces aquí sí conviene tener la función de búsqueda. Algunos ejemplos de esto, pues claramente es el disco, el almacenamiento secundario más propiamente dicho, porque puede ser disco o memoria de estado sólido. Pero pues el caso es que estas dos admiten que se guarde la información en ellas y si nos fijamos, pues la información siempre está guardada en un número definido de bytes. Ya desde decir que es un byte, pues estamos hablando de que es un bloque definido de información. Ahora, pues eso es en lo que se refiere al primer tema, a las categorías de los dispositivos y manejadores de dispositivos. Pero entrando al segundo tema, que es mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos, pues tenemos que definir primero que nada la estructura del sistema operativo para entender cómo van a funcionar pues, estos manejadores dentro de nuestra máquina. Lo primero es que tenemos una estructura simple. Es lo más bueno, es lo más sencillo de manejar. ¿Por qué? Pues primero que nada vamos a definir, a verlo con ejemplos. La, los dos ejemplos que se están manejando dentro de este cuadro son el sistema MS2 y el sistema Unix. Los dos en sus primeras versiones, claro. Pues el MS2 tenía como una de sus características ser difuso en cuanto a sus interfaces y en cuanto a sus niveles de funcionalidad. Esto se refiere a que no quedaba muy definido quién podía hacer qué cosa. ¿A qué me refiero con esto? Pueden haber programas, más concretamente, mm,
lo que actualmente definimos como espacio de usuario y espacio kernel no estaba definido en aquel entonces. Entonces, cualquier programa podía llegar a afectar los datos del sistema operativo, los datos y registros del sistema operativo, y esto, pues, entre las ventajas que tenía es que te provee de un fácil acceso a operaciones de entrada y salida. Entonces, es una ventaja, es muy sencillo manejar cómo van a estar entrando y saliendo los datos de tu almacenamiento, ya sea el primario o el secundario, pero esto tiene una gran desventaja y es la vulnerabilidad que tienes a tus datos. Y no solo a tus datos, sino a la integridad de tu propio sistema. ¿Por qué? Porque cualquier programa tiene acceso a todo. Y si cualquier programa tiene acceso a todo, pues entonces cualquier programa con una instrucción mal dada puede borrar incluso tu sistema operativo. ¿Y qué vas a hacer con tu computadora si no tienes sistema operativo? Esa es la gran desventaja que tenía la estructura simple del sistema operativo, de el sistema operativo en concreto MS2. Y ahora hablamos de el sistema Unix. El sistema Unix estaba un poco más sofisticado en cuanto a cómo manejaba su sistema operativo. Lo que hacía era dividirlo en dos partes. Todavía no es la gran cosa, pero ya es algo. Estamos hablando de que lo dividía en kernel y en programas de sistemas. El kernel estaba separado en drivers e interfaces. Y las funcionalidades que proveía pues eran el sistema de archivos y la programación del CPU, y por último la administración de memoria. Todo lo que se ha estado viendo pues en bloques anteriores es lo que hace el kernel. Lo siguiente de lo que tenemos que hablar es cuando las estructuras se volvieron todavía más sofisticadas que lo que planteaba el sistema Unix, que era nada más dividirlo entre kernel y programas del sistema. Pues no. Ahora lo dividimos ahora la estructura más utilizada pues es la de capas, y esto hace que se divida en partes más pequeñas, y estas partes más pequeñas son llamadas módulos, y estos módulos son independientes entre unos y otros. Las características que ofrece pues es que las capas se pueden brindar entre ellas tanto funciones como servicios. Gracias a esto es que se mejora, o más bien se reduce, la vulnerabilidad que existía en el sistema MS2, por ejemplo, pues ahora se divide entre capa de hardware, que es la de bajo nivel, y capa de interfaz de usuario como alto nivel, que es lo que se menciona en la parte de abajo. Entonces, esta división permite que la interfaz de usuario pues no tenga acceso a funciones de entrada y salida que pueden llegar a dañar el sistema operativo, que pueden llegar a dañar la integridad de los datos de otros programas. Entonces, por eso es que se habla de una poca vulnerabilidad y de una mejor organización, porque ya queda definido quién puede hacer qué cosa. Porque las cosas que puede hacer el usuario no siempre llegan a las cosas que puede hacer el kernel. Lo siguiente de lo que toca hablar pues son las estructuras de datos manejadas para el manejo del dispositivo o de cualquier dispositivo. Para esto tenemos que entender un poco mejor lo que es el manejador y cómo se constituye un manejador. Un manejador está constituido fundamentalmente por dos partes. Estas son el código independiente del dispositivo, que se encarga de proporcionar una interfaz de alto nivel que que el sistema operativo puede utilizar con facilidad y que los propios usuarios puedan llegar a utilizar de una manera eficiente. Y la segunda parte pues es el código dependiente del dispositivo. Esto es programar esto es para programar el controlador del dispositivo a través de registros y datos.
Pues dentro de esta categoría se llega a incluir la política de extracción de peticiones, que serían por ejemplo la FIFO, la Round Robin y ese tipo de políticas. O sea, como qué tareas, o más bien la manera en la que se van a ejecutar las tareas que llega a tener el dispositivo. El controlador se va a encargar de definir cuál va a ser la secuencia en la que se van a ejecutar esas tareas. Entonces, aquí hablamos un poco más de las funciones que tiene el manejador. Estas funciones son devolver el estado de terminación de operación ya cuando ha terminado de, de ejecutar todas las tareas que le llegaron. Aceptar peticiones, ya sea, bueno, las peticiones que le llegan al manejador están en formato abstracto y el código independiente se encarga de esta parte, de la aceptación de peticiones y transformarlas a un formato mejor. Y esto ya se ve un poco más en la segunda tarea que tiene el manejador, que es traducir estas peticiones que le llegan en formato abstracto. Estas traducciones se hacen a términos que puede entender el controlador. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, digamos, estamos manejando un teclado, pues en realidad no hay ninguna diferencia entre, hablando físicamente, no hay ninguna diferencia entre una tecla y otra más que la forma en la que están conectadas. Pero el trabajo que tiene que hacer el usuario pues es simplemente presionar la tecla. Y esto es nada más una diferencia entre un estado de no estar apretado y un estado de que el usuario está apretando la tecla. Entonces, solo hay dos estados. Y de esos dos estados, ¿cómo vamos a entender cuál es la diferencia entre una A, por ejemplo, y una R? Pues no. Viéndolo así, no hay una manera fácil, pero lo que hace el controlador es encargarse de que cuando aprietes la tecla A, pues te devuelva en pantalla o en lo que estés haciendo te devuelve una A. Y que si aprietas una R, pues te devuelve una R. Pues entonces esa es la parte de traducir peticiones. Lo siguiente es enviar órdenes adecuadas en la secuencia correcta. Lo que les mencionaba hace un momento de las políticas que se llegan a dar en cuanto a las peticiones hacia el controlador. Debe de haber un orden en cómo se van dando las acciones y el controlador es el encargado de decidir cuál va a ser ese orden, quiénes van a tener prioridad y quiénes no. Y por último, verificar que las órdenes se cumplan. Parte importante de las políticas es que todas las órdenes, por más pequeñas que sean o por más grandes que sean, se lleguen a cumplir. Por último, tenemos que hablar de las operaciones de entrada y salida. Pues entre los conceptos, o más bien el concepto que se va a tener que aclarar un poco, es el concepto de periféricos. Estos son dispositivos y aparatos conectados al CPU. Puede ser cualquier cosa, siempre y cuando no sea el CPU y siempre y cuando esté conectado al CPU. Y más adelante pues voy a dar unos ejemplos de qué serían periféricos y a qué tipo de periféricos pertenecen. Entonces, ahora es momento de hablar de los dispositivos de entrada y salida, que en sí podemos decir que son los periféricos. Los tipos que hay son de interfaz de usuario y estos son los que permiten la comunicación entre el usuario y la computadora. Algunos ejemplos de estos son el ratón o mouse, el teclado, la impresora y la pantalla. Los siguientes pues son los de almacenamiento. Estos abastecen de datos y almacenamiento a programas. Tienen la característica de que no son volátiles. Cuando apagas la máquina, pues deben de seguir ahí. Unos ejemplos, pues, claramente, son todo el almacenamiento secundario y estos pueden ser las tarjetas SSD o los discos.
Por último están los de comunicaciones. Estos son los que permiten conectar varias computadoras por red. Algunos ejemplos de estos tipos de periféricos son las tarjetas de interfaz a red y el módem, que permiten la conexión a través de red telefónica. Esta es mi explicación de la administración de entrada y salida, y espero que con esto me baste. Así que gracias. Hasta luego.